Uno de los primeros conceptos de los que voy a hablar aquí va a ser relacionado con la cibersociedad en Internet, ¿sale? Es decir, nos vamos a quedar ahorita en la primera capa del iceberg, nos vamos a quedar ahorita dentro del universo de la interconectividad de la red de redes, nos vamos a quedar en esta capa superficial. Para efectos jurídicos, como le comentaba el abogado, esto es lo que jurídicamente nos importa, ¿no? Porque es donde hemos podido entrar como abogados. Así de simple, porque de esa manera tibia no hemos podido entrar a la Deep Web, muchísimo menos a la Dark Web. Entonces no tiene sentido hablar jurídicamente de esas hipótesis. Vamos a hablar de situaciones que han ocurrido en esos universos que tienen trascendencia en el mundo material, en el mundo real, salud. Lo que puede llegar a implicar el hecho de que van a existir consecuencias jurídicas, sí, pero aplicando la normatividad tradicional. Sí. Un concepto que ya, imagino que muchos de ustedes ya se lo aprendieron de la cantidad de veces que lo repetí. Es un concepto que inclusive también construyó su servidor junto con muchos de ustedes. No es una máxima, no es un axioma. Este concepto es susceptible de destrucción y de construcción no está en un libro, no hay un autor que te tenga una definición ultimada de lo que significan los derechos digitales, ¿no? Sin embargo, todos ellos coinciden con ciertas características fundamentales. El concepto de la cibersociedad es uno de ellos. Los derechos digitales no están presentes en el mundo material. Los derechos digitales surgen a partir de esta cibersociedad. El concepto también de usuarios. Aquí vamos a hablar también de un tema y vamos a ver si lo podemos resolver juntos, con un concepto relacionado en la vinculación que pueden llegar a tener los usuarios frente a la persona real, frente a la persona física, a la persona de carne y hueso. ¿Sale? Aquí vamos a hablar de una ficción. En algún momento, Savigny nos habló de estos conceptos de ficciones y todo el mundo se volvió loco, ¿no? ¿Cómo puedes hablar de estas ficciones? ¿Cómo puedes hablar del espíritu de las leyes? ¿Cómo puedes hablar de estas personas morales? No tiene sentido, no tiene razón de ser. Nos costó trabajo comerlo, nos costó trabajo comenzar a consumirlo jurídicamente. Hoy en día está el debate, no es que lo tengamos ya definido. Hay mucha gente que sigue diciendo que las personas morales tienen derechos humanos. Esto sigue siendo mesa de debate. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dijo, no, las personas morales tienen derechos fundamentales que son similares a los derechos humanos, ¿sale? Pero ojo, también la Corte Interamericana está integrada de humanos que son susceptibles de equivocarse, y como todo lo bello de nuestra ciencia no es exacto y podemos seguirlo construyendo, ¿no? Entonces, bajo esta tendencia existían estos debates por lo que refiere a este concepto. Esto ha generado dudas hoy en día. Ver cuál es el alcance en el cual nosotros podemos generar una imputabilidad, no imputabilidad en el sentido penal, sino imputabilidad de derechos y obligaciones a este usuario. ¿Qué tanta carga de obligación y qué tanta carga de derechos y facultades le podemos conceder a esta persona ficticia que existe en la cibersociedad? Es como un avatar, ¿no? ¿Qué tanta carga jurídica va a poder tener? ¿Qué tanto vamos a poder vincular al usuario con la persona física? ¿Y de qué manera podemos sancionar a uno a otro? Podemos comenzar a hablar de argumentos sin razón, ¿no? Desde un usuario comete una violación que puede llegar a constituirse en alguna persecución de carácter criminal, no podemos sancionar al usuario. No podemos imponerle una de las penas que son tradicionalmente reconocidas por los sistemas punitivos, ¿no? No podemos llegar a esa hipótesis. ¿Qué tenemos que hacer? Castigar al ser humano que está vinculado con el usuario. El tema se vuelve todavía más complicado con el hecho de cómo garantizas que efectivamente la persona física está vinculado con el usuario. ¿Cómo garantizas que efectivamente la persona física es la que estaba operando su usuario al momento en que se cometió la conducta? Ya ahí comienzan a ocurrir ciertas hipótesis que vamos a ir resolviendo juntos. Pero de entrada nos respetan estos dos conceptos, los usuarios y la cibersociedad, y conjunto de normas, ¿sale? Ocupando ahí un poquito de manera análoga al concepto de Villoro Toranzo respecto de derecho. Aquí vamos a utilizar este concepto más o menos 8 de lo que puede llegar a ser los derechos digitales, ¿sale? Pero ahorita quiero que lo entiendan en una de estas concepciones, ¿sale? El conjunto de normas. Los derechos digitales se entienden también de otra manera, lo vamos a ir desmenuzando de esta manera. Ojo, no es que les esté inventando y que les agarre yo acepciones y diga, ahora qué les invento para el diplomado, ¿no? Esto lo han dicho los autores, o sea, los autores han dicho, los derechos digitales se pueden entender de esta manera, es decir, como derechos del mundo tradicional o el derecho de la cibersociedad. El derecho de la cibersociedad le vamos a llamar derecho digital, ¿sale? Para hacer esa distinción. Por favor. Lo que les acabo de comentar, ¿no? Que existen distintas categorías de derechos digitales. Este es el pingüino de la abundancia. Si lo comparten, van a tener conocimiento eternamente. Tómenle foto y escriban amén.
¿No puedes regresar? Para ver, sí, deje que vea el pingüino de la abundancia para que le tome. Ya veo el pingüino de la abundancia. El pingüino de la abundancia de Vamos a ver aquí el concepto de los derechos digitales en un sentido amplio, ¿sale? Es decir, no me voy a ir a los conceptos estrictos de momento. Cuando me empiezo a meter a los conceptos estrictos, ya voy a ir como por la tangente, ¿no? Ya embarrándome un poquito en los temas que tendría que ver y que va a ver la maestra Carla, ¿sale? Que ya tienen que ver con conceptos muy puntuales, que inclusive ya están previstos en nuestras leyes. Y ahorita voy a ver la amplitud, les voy a dar el panorama desde arriba. La maestra Carla lo que va a ver es el panorama desde adentro, cómo está funcionando en los sistemas normativos, ¿vale? Derechos digitales, datos censos, lo que ya les comentaba. Una de las principales alocaciones que tienen que ver con los derechos digitales tiene que ver con este concepto, libre circulación de comunicaciones privadas. Este tema se vuelve interesante. De entrada a lo mejor sonará muy filosófico, muy tedioso, muy jurídicamente complejo, pero la realidad está más presente de lo que creemos nosotros, ¿no? Vamos a ver ahorita las hipótesis y vamos a tratar de resolverlas de manera puntual. ¿Qué es la libre circulación de comunicaciones privadas? ¿Qué les suena con este concepto? Como lo dice ahí, que va a haber una circulación libre en el internet de nuestras conversaciones que supuestamente son privadas. Aquí de manera puntual hay que hacer una muy buena distinción que está haciendo Dulce. Este concepto hay que aplicarle analogía que tiene que ver con el aspecto digital. ¿Alguien levantó la mano ya? ¿No? ¿Solo bostezaron? Muy bien. La libre circulación de comunicaciones privadas, aquí no estamos hablando en este momento de nada involucrado con las TICs que nos pueda llevar al universo de los derechos digitales, ¿sale? Sin embargo, dentro del campo de estudio que tiene que ver este diplomado, tenemos que comenzar a aplicar esos conceptos para la analogía precisa que está contemplado en nuestro diplomado. De manera puntual, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 12, 13 y 15, habla de estos conceptos relacionados con la libre comunicación, la libre circulación de comunicaciones privadas relacionado con las TICs, ¿sale? Y que esto nos va a generar a su vez cierta cantidad de derechos digitales. Y ahí es donde comenzamos a construir juntos otro concepto de derechos digitales, un concepto de derecho digital en sentido lato, en un sentido amplio, relacionado con las facultades que tienen los usuarios dentro de la cibersociedad. ¿Sale? Ahí ya estamos construyendo un concepto nuevo, una segunda acepción relacionada con el universo de lo que estamos viendo. Estos párrafos 12, 13 y 15 pretenden darnos esta entrada a los elementos. ¿Le podrías dar clic al pingüino de la abundancia, por favor? El pingüino de la abundancia nos dice... No, hacia adelante. El pingüino de la abundancia no nos falla, ahí está. Texto constitucional. En el texto constitucional, párrafos 12, 13 y 15... nos dice de manera puntual esto. Sale en esta parte, generalmente no suelo ser codiguero, pero en esta parte es importante tener la referencia constitucional para saber de qué estamos hablando. Nos dice el primer párrafo, ¿qué era? 12. Las comunicaciones, esto del artículo 16 constitucional, ojo, para que no lo perdamos de contexto. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo 2. Las comunicaciones privadas son inviolables. Eso nos debe de quedar de entrada claro, ¿no? Entonces es un concepto que podemos aplicar en el mundo tradicional y que vamos a aplicar en el mundo digital. Vamos a ver de qué manera. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellos. Puntos suspensivos. Ahí hay una parte que no nos interesa ahorita tanto para el diplomado. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establece la ley. ¿Sale? El párrafo 13 nos dice, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal, hay suspensivos, agrega otros requisitos de forma para poder aportar este tipo de pruebas dentro de procesos, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Todo eso es la regla general. ¿Qué nos dice la regla general? Podemos llegar a aportar comunicaciones privadas cuando existe una autorización judicial que solicita la autoridad judicial, ¿sale? Es decir, debe de estar involucrado dentro del aparato de aplicación de justicia. Estamos hablando de aparatos jurisdiccionales y debe de estar limitado por el hecho de que no podemos violar ni la privacidad ni la confidencialidad, entendido esto como dos conceptos jurídicamente diferentes. No son sinónimos, por algo los puso ahí el legislador, no fue un capricho ni que ese día iba tomado. Después este párrafo 13 me agradó, porque nos ayuda también a comenzar a distinguir de qué tanto nos puede llegar a servir este tipo de pruebas, ¿no? Y en qué procesos. Coloca las excepciones a la regla. ¿Sale?
Me he topado con algunos libros y con algunos colegas que dicen que la prueba relacionada con medios tecnológicos o medios electrónicos que tienen que ver con comunicaciones privadas es una prueba reina para todos los procesos. Constitucionalmente está prohibido, pero constitucionalmente te pone los límites. O sea, no hace falta ser un genio, no hace falta meterte más allá procesalmente para saber que la propia Constitución te pone estos límites. ¿Cuáles son estos límites? La autoridad judicial federal, y aquí estamos hablando otra vez de una característica puntual, esta es la primera distinción, federal, estamos hablando de un ámbito de competencia federal. No podrá otorgar estas autorizaciones, las autorizaciones a las que refiere la primera parte del párrafo 13, cuando se trate de materias de carácter, y ahí viene el números clausus, electoral, fiscal, mercantil, laboral o administrativo. ¿Qué materia nos quedan? Civil, ahí está abogado. Penal, familiar. Me encanta cuando hablan todos juntos porque parece iglesia de para de sufrir. No, ¿qué tipo de materias nos pueden llegar a quedar? Nos queda penal, de entrada, no es la evidencia, todos aman penal. Ya cuando salgan no les va a gustar penal, pero sí, digan penal. ¿Qué otra materia puede estar ahí prevista? Familiar. Familiar ahí no está prevista. Ambiental no está prevista. Materia migratoria no está prevista. ¿Qué otra materia? Agrario no está previsto. Estamos... Está bien, te la compro como corriente, pero tendría difícil ejecución en este lado. Porque ya no estaríamos hablando de autoridades federales, y ya no tendríamos que hablar de una autoridad que tenga competencia internacional, ¿no? Conforme a los tratados. Sí, pero ya no aplicarías la Constitución, ya tendrías que aplicar otro tipo de ordenamiento, ¿no? Entonces ahí entendemos que por descarte tenemos que buscar dentro del universo de posibilidades y de procesos qué materias podría ser susceptible de aportar este tipo de pruebas. Y de entrada que sea susceptible de solicitarlas, ¿no? O sea, aquí ya no tenemos los límites, estas materias no son válidas. Adicionalmente, esto no lo marqué en negritas, pero sigue siendo igual de importante, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor, siguen siendo consideradas comunicaciones privadas. Más adelante nos agrega en el párrafo 15 algo interesante: las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Es decir, cada ley adjetiva, cada código que nos vaya regulando tanto el ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas relacionado con las comunicaciones privadas. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos, y este tema lo subrayé también en negritas, carecerán de todo valor probatorio. Aquí también tiene que ver con una cuestión de técnica jurídica y técnica legislativa. ¿Es lo mismo decir que tiene valor probatorio nulo a que carece de valor probatorio? ¿Cuál es la distinción? ¿O alguien me puede decir la distinción? Abogado. Pues el carecer es que sí lo tiene, pero no al mismo valor, ¿no? Al ser nulo es que no lo tiene, por ningún motivo. Que a lo mejor en carecer de todo valor probatorio puede superar el carácter que te da la nulidad, y en el nulo pues no lo puede superar, entonces siempre va a ser nulo.